Ok, venga, vamos a ver Giganotosaurus, el precio de ser perfecto. ¿Un dinosaurio qué? Tiene que ser perfecto. Así que, vamos a ver qué se cuenta. Me va a doler, obviamente. Yo como T-Rex, ver algo que no es de el absoluto rey. Pero siempre está bien conocer un poquito más acerca de el mundo paleontológico. El Giganotosaurus no es el rival del T-Rex. De hecho, reducirlo a eso es un insulto a lo que realmente fue. Wow. Mientras el cine nos lo muestra como un monstruo genérico, algo así como un T-Rex pero más grande y adornado, Sí, no la más chido. paleontología nos cuenta una historia mucho más fascinante. La familia de este gigante, Carcharodontosauridae, protagonizó la historia de éxito más grande en la evolución de los carnívoros. Hoy vas a descubrir cómo esta dinastía no se limitó a un Hola, solo continente, Sacanabigats. sino que conquistó el planeta entero, superando en tiempo y éxito a cualquier superdepredador terrestre que haya existido nunca. Por Esta real, es la verdadera real. historia del rey que no necesita a Hollywood. Uf, me duele, ¿eh? Como que alguien es mejor que yo. Esto no se puede permitir, ¿eh? Pero vamos a ver su historia. Hey, ¿qué tal, compis? Para entender la Hola, verdadera amigo. monstruosidad que era el Giganotosaurus, no podemos empezar con él. Tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo, al ¿Vale? Jurásico Medio, para conocer a los arquitectos originales de su diseño, la superfamilia Alosauroidea. Si siguen de Opa. cerca la paleontología, el nombre Allosaurus seguro les resulta familiar. Estos depredadores despegaron en un mundo que ya estaba dominado por los Y el Argentinosaurus pibe está bien allá en la casa. ceratosaurios y megalosauroideos, pero eso no los detuvo. No necesitaron pedir permiso ni esperar a que una extinción masiva les dejara el camino libre. Su diseño Bien. era tan brutalmente eficiente que barrieron con la competencia gracias a una ingeniería evolutiva superior. Buah, qué Todo empezó con locura sus tendría que chasis. ser A diferencia de sus verlos. rivales de huesos densos y pesados, los alosauroideos llevaron la neumatización a otro nivel. Sus vértebras tenían cavidades llenas de aire conectadas a un sistema de sacos aéreos, muy similar al de las aves modernas. Esto convertía a un Allosaurus de 9 metros en una máquina mucho más ligera y ágil que un Megalosaurus del mismo tamaño. Además, LOL. este sistema les daba un flujo de oxígeno constante y Pero es que unidireccional. es duro pensar que real estas cosas se convirtieron en gallinas a día de hoy. Por real es duro. Básicamente, tenían una resistencia inagotable para persecuciones largas. Pero de nada sirve alcanzar a tu presa si no puedes derribarla. Aquí es donde entra su método de ataque. No mordían para atrapar y sostener como un perro o un cocodrilo, algo Ah, que es un suicidio si tu cena es un saurópodo de 20 toneladas. En su lugar, perfeccionaron la técnica del hacha. Podían abrir sus fauces en un ángulo ridículamente amplio, dejaban caer su cráneo impulsado por sus poderosos músculos del cuello, clavaban los dientes y luego tiraban violentamente hacia atrás para oh. desgarrar. Un golpe rápido, letal y de retirada. Esta letalidad en combate venía respaldada por un motor interno No jodas, inigualable. eso sí que Se es cree que duro. poseían una eficiencia térmica y una tasa metabólica más alta que otros grupos. Estaban activos durante más horas al día y soportaban climas más variados, robándoles constantemente oportunidades de caza a los ceratosaurios. Y si el entorno se ponía difícil, tenían una última carta de triunfo: su crecimiento adaptable. Los estudios de No. paleohistología revelan que su desarrollo tenía una enorme plasticidad ecológica. Había mucha comida, crecían rápido. Había escasez, su crecimiento se ralentizaba para sobrevivir sin que su propio peso los matara. Esta flexibilidad fue la llave que les permitió colonizar casi todos los continentes. Es que tú piensas en un bicho de estos y dices, ok, ¿cómo le hizo para extinguirse? ¿Verdaderamente era tan letal lo que sea que haya pasado hace tantos, tantos, tantos millones de años para extinguir un bicho así? Es algo loco. Mientras sus rivales se quedaban estancados. Fue un diseño tan escandalosamente exitoso que la evolución tomó nota. El Jurásico terminó, pero el diseño alosauroideo sobrevivió, y la naturaleza decidió que era el momento de tomar este prototipo y llevarlo a su límite físico más aterrador.
Avanzamos en el tiempo hasta el A Cretácico. ver. El mundo está cambiando. Los continentes del sur se están separando, y en estas nuevas tierras surge la versión definitiva del asesino, la familia Carcharodontosauridae. Su nombre significa lagartos con dientes de tiburón. Y créeme, ningún nombre científico ha sido tan poéticamente preciso. El representante supremo de esta familia en Sudamérica fue el imponente Giganotosaurus carolino. Breo, dirías que esto es literalmente Garchomp en la vida real. Pues sí. Pues sí, ¿no? Real. Descubierto en la Patagonia, estamos hablando de un leviatán de más de 12 metros de largo y un peso que superaba las 7 u 8 Dios. toneladas. Su cráneo era tan descomunal, rondando el 1,60 m de longitud. Un humano adulto promedio podría caber perfectamente ahí dentro y sobraría espacio. Esto es espectacular. Pero lo verdaderamente terrorífico de Giganotosaurus Porque esto es una maquima. ¿Por qué la maquima? ¿Por qué? Güey? Bueno, ahora los dinosaurios se miden en maquimas. ¿Nueva qué? Nueva forma de catalogarlos, amigos. no era su tamaño, sino sus herramientas. Él tomó el diseño de sus ancestros, lo refinó y lo llevó a su límite biológico. Mucha carne. Aunque ambos usaban el corte como arma principal, la ingeniería de sus cabezas cambió drásticamente. Allosaurus tenía dientes curvos para desgarrar, pero Giganotosaurus desarrolló sus dientes de tiburón, planos y extremadamente aserrados. Duro. Estaban diseñados para cortar filetes de carne con un esfuerzo mínimo. Además, junto con su tamaño y sus dientes, pasó de ser un hacha a una sierra eléctrica. Allosaurus tenía ¿Qué? una mordida débil y dependía de la ¿Chainsaw? fuerza del impacto, pero Giganotosaurus desarrolló una mordida mucho más potente, capaz de cerrar las mandíbulas con una fuerza aterradora que rebanaba presas masivas mientras aún estaban vivas. Me hizo mucha gracia este comentario. El fin maquima sirve para algo que no sea el no por. Cuando el Giganotosaurus atacaba, embestía con velocidad. Hundía docenas de estos cuchillos aserrados en el cuerpo de su víctima y usaba la monstruosa fuerza de su cuello y el peso de su propio cuerpo para tirar hacia atrás. El resultado no era un hueso roto. El resultado era una zanja abierta en la carne de 1 metro de largo, de la cual la sangre salía a chorros. Llegados a este punto, la pregunta lógica es, ¿por qué? ¿Por qué la evolución se obsesionó tanto con el diseño alosauroideo? La respuesta, como siempre, radica en sus presas. Desde el inicio, Allosaurus convivía con saurópodos grandes, pero muchos eran de tamaño manejable como el Diplodocus. Pero el Giganotosaurus evolucionó junto a los masivos titanosaurios del Cretácico. Las reglas del mundo seguían siendo las mismas, pero ahora era una competencia de gigantismo. Solo piénsenlo por un momento. Algunos titanosaurios podían pesar 70 u 80 toneladas. Eso es como el peso de 7 triceratops o 14 elefantes. No quieres saber lo que te hace un golpe con ese peso. Además, ningún animal carnívoro, por más fuerte que sea su mordida, puede aplicar la táctica del insta-kill contra algo así. No le puedes romper el cuello a un Argentinosaurus de un solo mordisco. No lo puedes asfixiar argentino qué? y definitivamente no quieres forcejear con él. Porque un solo coletazo o un pisotón de este coloso te convertiría en una calcomanía del Cretácico. Ya, obviamente. Aquí es donde el diseño de Giganotosaurus y sus hermanos cobra un sentido escalofriante. Se convirtieron en especialistas del desangramiento. Gracias a que eran animales relativamente esbeltos y de patas largas para su tamaño, podían flanquear a estos gigantes. Un Giganotosaurus se acercaba velozmente a las patas traseras o a los costados de un titanosaurio. Lanzaba una o dos de estas mordidas, desgarraba tendones masivos y abría arterias del Y tamaño lo de dejaba en tuberías. jaque con eso. Luego simplemente retrocedía. No peleaban, se quedaban a una distancia segura observando, dejaban que el propio peso del titanosaurio Lo pokeaban. For real. Ay, 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 ay. O sea, la estrategia era, ok, entramos rápido, le hacemos daño descomunal, daño desangrado, que se desangra ahí. Nos vamos. Y luego volvemos a entrar. Un depredador en toda regla. el pánico y el bombeo de su gigantesco corazón hicieran el resto. Una pérdida masiva de sangre eventualmente debilita incluso a un titán de 70 toneladas. El herbívoro colapsaba por shock hipovolémico, incapaz de soportar su propio peso.
Y una vez en el suelo, la manada se acercaba a cenar. Y sí, dije manada, porque la evidencia en yacimientos relacionados como el del Mapusaurus, un primo muy cercano a Giganotosaurus, muestra acumulaciones de individuos de diferentes edades que murieron juntos. Esto apoya fuertemente la teoría de que estos colosos no operaban solos, sino que acosaban a estas montañas de carne en grupo. Hay debate en torno a cómo funcionaban estos Como grupos, si claro. fueran hienas. Algunos creen que atacaban coordinadamente como leones o lobos. Otros creen que se comportaban más como tiburones. No eran amigos, precisamente, pero cuando había comida, pudieron haberse tolerado mientras fuera suficiente. Así reducían el riesgo de morir golpeados por los titanosaurios y protegían su comida de otros depredadores o carroñeros. Y esta estrategia funcionó de maravilla. Y no lo digo a la ligera. Los carcharodontosaurios lograron el monopolio mundial del asesinato a gran escala. Mientras el Giganotosaurus, el Mapusaurus y el Tiranotitan patrullaban la antigua Sudamérica, en el norte de África su primo hermano, el inmenso Carcharodontosaurus, dominaba los ecosistemas saharianos junto al Spinosaurus. Y en Norteamérica, el letal Acrocanthosaurus aplicaba la misma ley de sangre contra los saurópodos de su región. Eran los ¡Loco! O sea, eso es algo demasiado loco que bichos gigantes, prácticamente sin, ¿cómo se dice? Así un gran razonamiento, por así decirlo. O bueno, más bien, en otras palabras, un individuo que no tiene nada que ver, o bueno, más bien sí, con uno al otro lado del planeta, porque es que mira, por ejemplo, la distancia que hay entre estos y estos, que hayan desarrollado como que el mismo modus operandi, la misma estrategia para cazar a sus presas, sin ningún tipo de comunicación o sapiencia de que existe esa estrategia al otro lado del mundo, es algo completamente loco y excesivamente interesante que dos bichos que no sepan nada uno del otro desarrollen la misma estrategia. Tal vez porque su fisionomía es parecida, pero sin conocer verdaderamente esta. Es loco. Siempre he considerado interesante investigar la historia de dinosaurios y hacer contenido en base a ello. El problema es que en el 99% de videos como estos siempre habrá algún loco que se ponga a criticar cada cosa porque sí. Ya encima de cosas de dinosaurios que verdaderamente son todo, si bien muchas cosas respaldadas, la mayoría también obviamente supuestos. Hay varios dinosaurios que no sabemos a ciencia cierta cómo eran realmente. amos indiscutibles del planeta. Tenían el tamaño, podían cazar a las presas más grandes de la historia y gobernaban sin que nadie les hiciera sombra. Cualquier otro depredador vivía aterrorizado y relegado a escalones más bajos en la cadena trófica. Habían llegado a la cúspide y su dominio no veía un final. Y aquí es donde la historia suele terminar en la mayoría de los documentales. Te muestran a esta bestia cómo llegó el perfecta final? rugiendo en la cima de una colina, dueña del mundo, y pasan a otra cosa. Parece que nada podría detenerlos. Parecía que el reinado de los carcharodontosáuridos duraría hasta el fin de los tiempos. Pero la realidad de esta historia no termina con un meteorito. Te sorprenderá saber que el evento de extinción masiva del Cretácico no mató a ningún carcharodontosáurido, porque todos ya estaban muertos. Para cuando la roca cayó del cielo, el linaje completo de Giganotosaurus llevaba más de 20 millones de años extinto. Y ahora la pregunta es, Dios, ¿cómo aniquilas a un imperio mundial de depredadores perfectos? ¿qué Sencillo, sucedió? les cambias las reglas del juego. Y la naturaleza es experta en eso. Hace aproximadamente 90 millones de años se produjo un evento conocido como el evento de extinción cenomaniense turoniense. No hubo un meteorito, pero sí hubo un cambio climático brutal. El rasgo principal de esta crisis fue el evento anóxico oceánico 2. Y sí, suena como a una secuela, porque literalmente lo es. Durante este tiempo, grandes Es la parte 2. ¿Por qué todo este video es una analogía a Chainsaw Man? ¿Qué me estás contando? Todo este video es exactamente Chainsaw Man. Una parte 1 por completamente espectacular. El mejor, el que no tenía rival absoluto. Hasta lo miden con maquimas. Para llegar a una parte 2 en la que
lo que lo extinguió fue algo por completo inesperado. Tensiones de los océanos del mundo perdieron casi todo su oxígeno. Ya, pero aparte Se cree que una actividad volcánica masiva liberó enormes cantidades de CO2, provocando un calentamiento global extremo. Este cambio climático alteró dramáticamente la vegetación del planeta, Ay, ay, y ay. cuando la comida de los herbívoros cambia, los herbívoros mueren. Los inmensos titanosaurios y saurópodos gigantes que el Giganotosaurus estaba tan perfectamente No diseñado para cazar, jodas. sufrieron una crisis masiva. Las especies colosales empezaron a desaparecer o fueron reemplazadas por formas mucho más pequeñas y ágiles. También tuvieron que competir con la llegada de herbívoros más avanzados, como los hadrosaurios y los ceratópsidos que empezaban a dominar el norte. Por si fuera poco, el aumento en el nivel del mar inundó las partes bajas de los continentes, creando islas y cortando rutas de migración. Esta fragmentación de su hábitat los hizo vulnerables a enfermedades o desastres locales. Y de repente, el Giganotosaurus se encontró atrapado en su propia genialidad evolutiva. Estaban hiperespecializados. Su cráneo inmenso, sus dientes para cortar carne gruesa y sus tácticas de desangrado masivo eran útiles contra un objetivo del tamaño Como Denji, murieron por calientes. de un edificio que apenas podía defenderse corriendo. Pero contra un herbívoro mediano, rápido o que tuviera defensas significativas, eran inútiles. Un Giganotosaurus pesaba 8 toneladas. No estaba hecho para perseguir a presas a campo abierto. Gastaban una cantidad monstruosa de energía metabólica solo por existir. Y al no haber presas gigantes para justificar ese gasto calórico, no pudieron resistir. Los reyes murieron de hambre. Su imperio mundial se fragmentó y desapareció en un suspiro geológico. Fue una extinción silenciosa, humillante y definitiva. Es loco. Es que lo dicho, se extinguieron de una forma que jamás te esperarías que, pues, se pudiese extinguir un megadepredador así. Al caer dejaron un inmenso trono vacío que permitió que esos depredadores de segunda clase finalmente salieran de las sombras para reclamar los continentes del sur. los editores. Es una lección aterradora que la biología nos restriega en la cara una y otra vez. En la evolución, la perfección no es una virtud, es una trampa mortal. Mientras más te especializas en dominar un mundo específico, más vulnerable eres cuando ese mundo inevitablemente cambia. Y cuando la naturaleza está en tu contra, tu existencia empieza la cuenta regresiva. Irónicamente, mientras los carcharodontosáuridos desaparecían y el linaje alosauroideo daba sus últimos suspiros, un viejo conocido volvió a la acción. Los descendientes de los ceratosaurios, que un día fueron derrotados, pero esta vez regresaron más adaptados que nunca, en forma de abelisáuridos, convirtiéndose en los nuevos superdepredadores de Sudamérica hasta la extinción masiva. Lamentablemente para ellos la evolución no les permitiría tomar el trono tan fácilmente, ya que al mismo tiempo que los abelisáuridos se levantaban de su larga siesta, otro superdepredador de Sudamérica empezaba Y mientras tanto nosotros creemos que en miles de años seguiremos siendo los que estemos arriba. Ya, ¿eh? O sea, si esto le pasó a esto, es que en cualquier momento nos podemos extinguir nosotros también, ¿sabes? abelisáuridos se levantaban de su larga siesta, Pero no estamos otro tan super especializados realmente. Bueno, Somos versátiles, por así decirlo. claro, yo creo que esa es la cualidad por la que no nos hemos extinguido todavía. Ya, pero lo dicho es que si un bicho así lo extinguió algo por completo inverosímil e impensable, imagínate, quién sabe qué pueda En pasar. el momento que se acabe la comida, para afuera. Ya. Que se acabe depredador de el agua Sudamérica. potable, para afuera. tiempo que los abelisáuridos se levantaban de su larga siesta, otro superdepredador de Sudamérica empezaba a surgir de la parte más remota del planeta, los megaraptóridos. Un nuevo linaje gonguánico que trajo una innovación sin precedentes. Estaban especializados en cazar con las manos. Si quieres saber más, te invito a ver mi video del Megaraptor. Y hablando de Megaraptores, quiero dar un agradecimiento gigantesco a los miembros del canal, Isacre 9232 y Necrogegar 4636. Si tú también quieres apoyar mi contenido y tener tu mención honorífica, te invito a unirte a esta Paleo familia. Oye, Yo soy Sans y esto es Paleo Vitae. Yo quiero estar en esa familia. ay, ay, ay. Oye, pues muy bueno, ¿eh?
Muy, 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 muy buen video. Me gustó mucho la historia del Giganotosaurus. ¿Quién lo diría, que la perfección les costaría la vida? Tuvieron que ser perfectos y aún así no fue suficiente. Es duro, pero me encantó. Es una historia buenísima, buenísima, buenísima de seres que obviamente no sabemos todo de ellos, pero que son impresionantes.